Muy bien, seguimos entonces con nuestra programación en el CONCIN 2021. Este es nuestro último día. Hoy con una conferencia muy importante, muy relevante, un panel que claramente nos va a ayudar a entender de dónde parte esta gestión, este trabajo de la comunicación interna que debe tener un piso absolutamente claro, y por eso es que vamos a hablar de ética, transparencia y buenas prácticas. Vamos entonces a dar paso a este último panel. Ya tenemos acá integrados en nuestro Zoom a los panelistas. Vamos a escucharlos, vamos a verdaderamente disfrutar. Este panel va a ser moderado por Edith Verdejo, consultora de empresas, es catedrática también, autora. Paola Fontanelli, directora de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales para Pfizer en Latinoamérica. Lisa Errejón, consultora de empresas y directora de Linslot, directora de arte también en Idilium. Pedro Ruiz, socio y DIRCOM en el despacho ABA Firm. Y el maestro Juan Pablo de León, director de comunicación e imagen institucional de Caja Popular Mexicana, quien nos ha venido también acompañando de forma muy directa en nuestro CONCIN 2021. Creo que no es casualidad de que precisamente este sea el panel que va a ir cerrando nuestro CONCIN 2021. Dada la importancia, la relevancia que tiene esto, entendiendo que esa gestión de la comunicación interna responsable trasciende. Y trasciende en la medida en que podamos tener esta mirada de la ética y de la transparencia. Bienvenidos. Adelante, Edith. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Silvia, por la presentación. Y pues, como bien comentaste, soy Edith Verdejo y estoy muy entusiasmada esta mañana, quizá mediodía para mañana aquí en el noroeste de México, quizá tardes ya para el centro y sur de América. Y estoy muy entusiasmada de estar con ustedes este día 3 en el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna CONCIN 2021. Bienvenidos sean todos ustedes al panel El valor de la ética y la transparencia en comunicación interna. Y es un honor compartir conmigo, compartir este espacio con Paola Fontanelli, Lisa Rejón, Pedro Rodríguez y Juan Pablo de León, desde diferentes latitudes, y que estamos unidos hoy por una pasión que es la comunicación interna. Bienvenidos, Pedro, Elisa, Juan Pablo, Paola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Igualmente. Buenos días, buenas tardes a todos. Encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, Edith. Colegas, ¿cómo están? Silvia, no sé si hay alguna instrucción o iniciamos, tú dime. Iniciamos, Edith. La orientación ya es toda tuya para que este panel pueda fluir, podamos escucharlos y enriquecernos con todos los planteamientos. Perfecto, bueno, pues como para mí es un honor estar coordinando este panel, y creo que nos sentimos muy honrados de esta distinción. Yo quisiera iniciar con una pequeña lectura que es muy breve, pero es lo que resume el espíritu de este panel, y que así fue concebido por quienes elaboraron el programa del Congreso Interamericano de Comunicación Interna. Y con eso vamos nosotros a iniciar. Ética, transparencia y buenas prácticas en este momento global que demanda congruencia y consistencia de lo individual y lo colectivo, trascendiendo anomalías y desviaciones sociales e impulsando desde la ética, el pensamiento y el comportamiento actividades que reflejan transparencias, prácticas ejemplarizantes y conductas replicables. Y con ello, y vamos iniciando
este panel que cuando leí el título me hace reflexionar mucho en esta época presente donde nos estamos cuestionando y replanteando y reaprendiendo muchos conceptos. La mecánica del panel va a ser muy sencilla. Haré una pregunta y nuestros panelistas tendrán 3 minutos, o será desde su óptica, desde la óptica del diseño, de la comunicación, de la experiencia de Paola, de Pedro, de Juan Pablo, y tendrán 3 minutos y medio para contestar. Van a ser 4 rondas de preguntas y después pasaremos a las conclusiones. Y sin duda tenemos un panel de lujo, no podemos decir menos, dada la visión que ha tenido Consin. Yo quisiera iniciar, dice, el concepto de normas morales que rigen la conducta en cualquier ámbito de la vida es lo que el diccionario de la Real Academia Española define como ética. Y es así la primera pregunta. ¿La ética es un concepto o forma de vida en las organizaciones? No sé, quisiera iniciar con Paola, que la tengo aquí muy visible, y después pasaríamos con Pedro. Por favor, Paola, adelante. Muchas gracias, Edith. Forma de vida, sin duda, y por ponerles un ejemplo de la industria en la que yo me desenvuelvo y donde me he desempeñado por los últimos 13 años, que es la industria farmacéutica, me parece que se acentúa aún más, ¿no? Déjenme compartirles brevemente que, por ejemplo, en el caso de Pfizer, la empresa ha logrado mantenerse como líder del sector gracias a 3 estrategias primordiales. La primera, poner a los pacientes al frente de todo lo que hacemos, en el centro de todo lo que hacemos, lo que significa que están en el centro de cada una de las acciones que emprendemos. Y es por ello que trabajamos todos los días alineados a 4 valores principales, que es coraje, excelencia, equidad y alegría, y son valores que nos mantienen enfocados para afrontar los retos presentes y futuros. 2, nuestra experiencia científica e innovadora acumulada por más de 170 años, ¿no? Lo cual se ha reflejado en un sinnúmero de innovaciones. Por ejemplo, fuimos creadores de medicamentos disruptivos que transformaron la industria, generando millones de vacunas contra diversas enfermedades. Y bueno, evidentemente nuestro más reciente hito, como ustedes ya saben, el desarrollo de una vacuna para prevenir COVID-19, un virus desconocido, mortal, ¿no? Que durante más de 1 año y medio ha puesto en crisis al mundo entero. Y hoy, gracias a la inmunización, con esta vacuna hemos podido apoyar a contrarrestar los efectos devastadores de la pandemia. Y el tercero, definitivamente, el desempeño de nuestros colaboradores. Y aquí es donde quiero hablar de que la ética definitivamente tiene que ser una forma de conducirnos. Todo lo que hacemos tiene que estar siempre regido bajo altos estándares de ética y compliance, ganando siempre de la manera correcta, ¿no? Y esto pienso que tiene que ser no solo la base de una estrategia de negocios, tiene que ser la forma en cómo culturalmente aprendemos a hacer las cosas en acciones pequeñas y grandes, siempre pensando en que la integridad tiene que ser uno de los valores transversales que tienen que ir siempre acompañando cada una de las decisiones y cada una de las acciones de la empresa. Y la empresa son los colaboradores. Entonces, tenemos que fomentar una cultura donde prevalezca la ética y la integridad, aún de manera más importante que el éxito del negocio, ¿no? En Pfizer siempre decimos que es mejor perder un negocio o perder una venta que perder nuestra reputación, ¿no? La reputación se gana a cuentagotas, pero se puede perder de manera muy rápida por una mala decisión. Entonces, regresando a la pregunta inicial, sin duda para mí una forma de vida en las empresas. Gracias, Edith. Gracias a ti, Paola. Y ahora, Pedro, vamos contigo, Pedro, por favor, desde tu perspectiva. Gracias. Concepto o forma de vida, por favor. Gracias, Edith. Me enlazo con lo que Paola comenta, que viene del compliance o el cumplimiento de la organización. La organización se enfrenta a algo que le llamamos dilema, un dilema ético. El dilema ético en la organización está entre el bien y el mejor hacer, no está entre el bien y el mal. Entonces dejemos eso como base para poder
construir desde la organización algo que le llamamos que la ética no es subjetiva. Es decir, la ética no depende de la decisión de uno solo. La ética es intersubjetiva. Es decir, se construye desde los sujetos, desde el rol de cada uno de los que forman parte de la organización, que es una organización viva. Entonces, si los que forman la organización deciden o co-crean, como hemos tanto escuchado en este gran congreso, es si los que somos parte de las organizaciones co-creamos las reglas y las normas y las cumplimos, entonces estamos formando algo que le llamamos carácter. El carácter de la organización nace de la construcción de la ética y la puesta en marcha de la ética. Entonces, si logramos entender nosotros, los que co-creamos las organizaciones, el caso de Pfizer es un ejemplo, porque podemos entender que la co-creación de una gran compañía, como hay otras en el mundo, la base de su ética son los colaboradores. Es decir, no es la marca, no es la institución ni los objetos que la conforman. Son los activos intangibles, son los valores intangibles y por lo tanto es ese carácter. Ahora, lo dijiste muy bien, Paola, el compliance viene agarrado de la congruencia. Es decir, la organización, que sí es una forma de vida, la ética dentro de la organización, es decir, se puede conceptualizar, se puede llevar a cabo como un concepto, pero los conceptos no se viven y no se aprenden. Es decir, los conceptos no se pueden llevar a la vida, a la forma de la vida. Entonces, la vida, la ética, es una de las formas de vida. No es la forma de supervivencia de la organización. Más adelante podremos hablar de la supervivencia de la organización con un mérito técnico o un mérito social. Sin embargo, sabemos ahora o podemos asumir que la ética llevada a la vida diaria, es decir, con la congruencia de la organización, se puede resumir como decir y hacer y cumplir lo que se dice y hacer lo que se suponía que la organización debería de haber hecho. Entonces, el poder, nos gusta llamarlo, el poder está en el consumidor. El poder del consumidor alrededor de la ética es poder llamar la atención a la organización, a sus líderes, a los miembros que la conforman, llamarles la atención y decirles, señores, no están cumpliendo desde el propósito, desde la congruencia, lo que ustedes en su código de ética o manual de ética, como le queramos llamar, han dicho que iban a hacer. Y al final de esto podemos hablar de que es una forma de vida. Sin embargo, me gustaría cerrar con esto, es decir, la forma de vida es social. La organización es social y está en un entorno abierto. Y dice nuestro querido Abraham Nosnik, dice, la sociedad en su conjunto y la organización debería estar en una comunidad inteligente y abierta. Muchas gracias, Edith. Gracias, Pedro. Bueno, y aquí a la mitad de esta ronda, de alguna manera se unen estas dos respuestas o hay algunas coincidencias, ¿no? En la parte del sujeto, en la parte de cuidar este intangible tan importante y como bien decía Paola, que no solamente es una estrategia de negocio, sino que va más allá, ¿no? El ser humano que hay, que es actor y que también es el que planea. Por favor, ahora vamos con Lisa. Concepto o forma de vida para las organizaciones, la ética, Lisa. Adelante, por favor. Hola. Creo que desde mi punto de vista es algo complicado, puesto que yo trabajo con empresas que van iniciando. Entonces, parte de mi consultoría tiene que ver con el desarrollo de nuevas marcas, de nuevas empresas, y en este punto la ética es un concepto, porque todavía no se realiza y no se llevan a cabo. Entonces, yo lo que priorizo en este punto, lo que siempre digo, es que tenemos que priorizar cuáles son nuestros valores, ¿no?, principales, porque sin duda, ¿no?, tiene que haber principios por los cuales nos tenemos que regir y por los cuales se tienen que regir nuestros colaboradores internos, pero también como diseñadora sé que todo necesita una retícula de pensamiento y una retícula para poder actuar. Entonces, sin duda la empresa es un miembro de la sociedad, ¿no? Eso es algo que
que a mí me interesa mucho dejarle en claro a los empresarios, ¿no? Y a los emprendedores también, porque también a los artistas, porque también pues obviamente empresas culturales, o sea, aquí por supuesto que estamos hablando de muchos tipos de empresas, ¿no? No solamente tal vez las más grandes, ¿no? Las que tienen muchísimos empleados, sino empresas de todos niveles. Entonces, una cuestión importante sobre los valores es reconceptualizarlos. Para mí, por ejemplo, uno de los valores que pongo muchísimo en primer lugar es la confianza, ¿no? O sea, la confianza que le podemos llegar a dar a nuestros colaboradores internos para que de allí venga la honestidad. Entonces, con la honestidad, la comunicación interna, sin duda, pues se beneficia en todos los sentidos. Eh, un efecto, ¿no? Justamente eh, con las redes sociales y la comunicación interna en los colaboradores. Es un tema que veremos en otras de las preguntas, pero sin duda creo que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Con tratar de decirle a nuestros colaboradores internos que aquí todos somos iguales, ¿no? No solamente de acción, sino de pensamiento, y tratar de reticular esas formas, ¿no? Poner en valor nuestros, ¿cómo decirlo? A ver, es una forma de vida, pero no la tenemos estructurada, ¿no? Toda la parte de la ética es sumamente importante, pero no la tenemos estructurada, por lo tanto, sobre todo en las nuevas empresas, por lo tanto, es bien difícil empezar a hacerlo. Pero bueno, profundizaremos en las otras preguntas. Muchas gracias, Lisa. Sí, muy interesante tu perspectiva porque tú comunicas, ¿no? A través de los colores, de las letras, etcétera. Y esto es como la primera parte para llegar al reflejo o a lo que tú quieres transmitir, ¿no? Y no solo como marca. Y ahora, por favor, con Juan Pablo de León, desde tu perspectiva, la ética, concepto o forma de vida, por favor. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días y también transmitiendo desde León, Guanajuato, aquí en México. Para mí, algo que me impacta con esta pregunta es que lamentablemente vivimos en una sociedad de corrupción, una sociedad de miseria, y Latinoamérica está plagado de todo esto. Entonces, cuando vas allá afuera y tomas 2 o 3 cosas y vuelves a tu empresa, lo que hay allá afuera muy probablemente es lo que esté adentro. Y probablemente lo que te exige el agente de tránsito, el político, o te exige un colaborador adentro, es lo mismo que va a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de ética, y yo quiero ser muy realista, yo soy profesor en las universidades jesuitas y lasallistas aquí en México, y bajo esa visión es de reconstruir una nueva sociedad, un nuevo oasis, porque lamentablemente somos humanos, los hombres, las mujeres cometemos errores, y las organizaciones, por más transparencia que busquemos, que es otra de las preguntas, siempre habrá un tema de falta de ética. Decía Pedro de nuestros manuales de ética, que son estas normas que nos deben de regir para controlar o gestionar mejor nuestro capital interno, pero por fuera seguimos viendo, Edith y todos ustedes, una miseria que acompaña a México que no hemos podido superar. Y no soy el discurso de un presidente A, B o C o D, pero lamentablemente, y creo que es la segunda vez que digo lamentablemente, es lo mismo que se vive en casi todos los países de América Latina. Personas que entran a trabajar a una empresa en producción y ganan 5 o 10 dólares, pero su jefe inmediato gana 7 veces más. Y el jefe que está en algún lugar de Miami o de Santander gana 400 veces más que esa persona que está en la producción. Acabo de comprar un libro del fundador del movimiento cooperativo en México. Es un libro que escribió en 1946. Se llama Miseria de México. Imagínense el título, Miseria de México.
y te detalla cómo se vivía la miseria en el México de 1946, en las películas de Pedro Infante, en una época de dificultad. Y pareciera que esa miseria hoy se ha multiplicado. Yo estoy en un estado en donde solamente en este mes que pasó murieron de manera violenta entre 50 y 55 personas. Entonces, y para ir cerrando esta primera intervención, lo que hay allá afuera es lo que va a haber adentro. La corrupción de allá afuera se va a infiltrar adentro. Nos corresponde a nosotros, pues por supuesto, contratar a los mejores, tener los mejores filtros, que nuestros líderes sean congruentes, tal como mencionaba Lucas en la conversación o pregunta anterior, y ser capaces de que nuestra empresa sea un oasis que transforme una familia, que transforme una comunidad y ¿por qué no? Que transforme un país o una sociedad. Esa es mi primera intervención. Gracias, Edith. Gracias, Juan Pablo. Sí, como bien señalabas en alguna entrevista que te hicieron, ¿no, Juan Pablo? Los colaboradores son los principales embajadores de la comunicación, ¿no? Por eso hablas de adentro, de afuera, ¿no? Porque ya que están adentro, pues ellos son tus embajadores de la comunicación, ¿no? Qué interesante. Son 4 perspectivas muy interesantes. Creo que lo que enriquece mucho esta primera intervención de todos ustedes es su perspectiva y desde su profesión, cómo ven este punto, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la segunda pregunta y dice una frase: no podemos escapar de la ética, dice el filósofo australiano Peter Singer. Y aquí yo les preguntaría, ¿se refleja la ética en el éxito de la comunicación interna de las organizaciones? Y ahora me gustaría pues volver a iniciar aquí con Paola. Adelante, por favor, Paola. Sí, gracias, Edith, por la pregunta. Primero, yo creo que hay que definir o redefinir el éxito de la comunicación interna, ¿no? Para mí, uno de los mayores éxitos sigue siendo el favorecer un sentido de orgullo y pertenencia entre los colaboradores. Entonces, en ese sentido, la empresa debe ponderar la importancia de la ética siempre en el cumplimiento de su propósito en un entorno, como bien lo mencionaba Juan Pablo, muy retador de Latinoamérica en donde nos encontramos, ¿no? Una cultura organizacional que probablemente debe permitir el error y no lo castigue para promover la honestidad entre sus colaboradores, que favorezca políticas de bienestar y una adecuada integración vida-trabajo para no quemar a nuestros colaboradores con un agotamiento que les haga equivocarse y probablemente cubrir sus errores por miedo a perder el trabajo. Un liderazgo también que debe ser humano y relacional, que realmente pueda identificar cuáles son los riesgos y las oportunidades en materia de ética en la empresa. Y bueno, también tiene mucho que ver, pienso, Edith, con la visión real de la responsabilidad social dentro de la empresa. Entonces, por supuesto que la comunicación interna debe o la ética debe reflejarse en el éxito de la comunicación interna. Finalmente, la comunicación interna ayuda a crear cultura y en mi opinión particular, una cultura que no favorezca la ética y la integridad, pues es una cultura que tarde o temprano va a caer y es un negocio que tarde o temprano también va a caer, ¿no? Entonces, pienso que a los comunicadores internos, también organizacionales que nos dedicamos a esto, siempre tenemos que entender cuál es esta visión desde el country manager y del liderazgo en términos de ética y ayudar a construir una cultura que, repito, favorezca el liderazgo humano, que no permita un agotamiento al punto de empezar a cometer errores, que no promueva brechas salariales muy amplias, que también tal vez promueva el que pueda haber negocios que no sean éticos o que no sean íntegros al interior de la empresa y evidentemente políticas que puedan ser bien comprendidas por los colaboradores. Muchas veces nos encontramos con empresas que tenemos grandes o múltiples políticas, sin embargo, es muy interesante cuando volteamos a ver al colaborador que no las conoce o no las entiende, ¿no? Entonces también creo que la simplicidad en materia de comunicación interna, en todo lo que tenga que ver con ética, transparencia e integridad, es muy importante para lograr el éxito.
Gracias, Edith. Muchas gracias, Paola. Sí, qué interesante. Al iniciabas comentando el sentido de orgullo y de pertenencia, ¿no? Qué importante es ese punto y el liderazgo humano, ¿no? Y creo que esto, independientemente, digo, este escenario actual que tenemos nos viene un poco como a reconfirmar o a replantearnos este tipo de temas como la ética, los valores, ¿no? Qué interesante, Paola. Por favor, Pedro, adelante. También se refleja la ética en el éxito de la comunicación interna en las organizaciones, desde tu perspectiva, desde tu es una pregunta excepcional. Primero, en un programa de comunicación interna que está enmarcado en un plan general de comunicación, existen muchos factores de éxito. La ética sí es un factor de éxito. Sin embargo, y recordando lo que nuestro amigo y colega Rubén Darío Gómez Castro el día de ayer, en una excelente convocatoria y una excelente ponencia, nos dijo, hemos diseñado organizaciones centradas en el consumidor, y agregó, y hemos olvidado al actor o el sujeto interno, es decir, en primera persona. Retomando lo que Juan Pablo nos dice, los problemas de afuera se filtran a la organización. Me gustaría agregar, querido amigo y colega, no solo se filtran, nacen. Es decir, el ser humano por naturaleza es un ser social, somos ciudadanos todos. Me gusta llamarme ciudadano global, porque lo que hacemos aquí nos afecta en todos lados. Entonces, punto número 1, si el programa o el plan completo de comunicación interna no está diseñado en el día a día del colaborador, de esta persona que crea y co-crea la organización, desde su habitación, desde su casa, desde su hogar, ya sea que sea un hogar de una sola persona o un multihogar, o en todas las dimensiones que ya tenemos a nivel mercadotecnia identificados. Es decir, les propongo uno, identificar a este sujeto en primera persona y decir, yo soy esta persona que está recibiendo estos ataques políticos y estoy recibiendo esta vulnerabilidad a nivel organizacional. Sin embargo, es social, completa. 1. 2, les propongo diseñar un sistema, una guía desde el ciudadano posterior al profesional o a la persona de oficio, a la persona que integra y nos ayuda a fortalecer las organizaciones. Y ahorita podemos hablar desde emprendedores, que Lisa, los emprendedores son vitales para las organizaciones. La generación de las ideas de nacimiento son importantísimas, y también los macro o las empresas globales, y por supuesto todo el tema que Juan Pablo nos dice con las corporaciones que son enriquecidas desde la colaboración y nacen desde la colaboración con un mérito social. Entonces, un sistema que ayuda al ciudadano, posterior al profesional y a todas estas personas de oficio, y por último la organización. La organización hace una consecuencia, es una consecuencia de las dimensiones de la mente humana. Lo dice Karl Popper y lo reafirma Abraham Maslow. Las dimensiones de la naturaleza, las dimensiones de la mente humana, arte, cultura, ciencia y tecnología. Y Abraham nos dice, las organizaciones no se los olviden. Entonces, les cuento qué hicimos en nuestro grupo empresarial. Creamos un modelo para poder ofrecer educación, formación, resolución de dudas, le llamamos ACRI Ciudadano, para trabajar con los ciudadanos desde qué es ser un buen ciudadano, cómo puedes evitar violar normas, reglamentos o leyes, cómo llevar una conducta de integridad y conocer los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2030. Y posterior a eso, al trabajo que por supuesto es gratuita la herramienta, es cero costo, es una herramienta online. Lamentablemente ahorita está destinada a las personas que tienen acceso a internet y a una fuente de energía. Y posterior a eso trabajamos con el CC, con el Consejo Coordinador Empresarial, que en México, para los que nos escuchan y nos ven desde otras partes de América o de Iberoamérica, estamos hablando que es uno de los consejos donde se agrupan la mayor cantidad de organizaciones que a su vez integran a la mayor cantidad de empresas de México. Y con ellos diseñamos un formato desde el código de ética y el manual de ética, de integridad y ética, pero no olvidamos los demás aspectos de la organización, que pueden ser temas que son de facturación, de cobranza, de productividad, de mercadotecnia, de relaciones humanas, de subcontratación, todos los factores que hacen a la organización exitosa.
Por lo tanto, el éxito de la comunicación interna está basado desde el sujeto hasta el entendimiento de que la organización tiene méritos técnicos y también los debe afrontar. Cierro con esto. Les comento que desde el B20, que es esta fuerza de tarea o este grupo de trabajo global que envía un documento que le llamamos Integrity and Compliance, Integridad y Compliance, es un documento que se entrega al G20 ahorita en octubre para poder hacerle ver que además de los temas de salud, finanza, comercio, desarrollo digital, sustentabilidad, inclusión y empoderamiento de la mujer, la ética y el cumplimiento están en primer lugar para las organizaciones. Entonces, cierro con esto. Considero que es multifactorial el éxito de un plan, un programa de comunicación interna y está basado en el ser humano desde su ente humano y ser ciudadano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Sí, si bien el concepto de empresa habla de ese factor económico, también es cierto todos los elementos que tú nos acabas de mencionar y que no solamente se queden en un papel, no, sino a la acción, en ese proyecto que ustedes están elaborando o elaboraron con el CCE, ¿no? Muchísimas gracias, qué interesante, Pedro. Y ahora le voy a pedir por favor a Lisa. Se refleja la ética en el éxito de la comunicación interna de las organizaciones y eso creo que Lisa nos va a poder también dar, creo que es muy interesante, va a ser muy interesante tu respuesta, Lisa, porque creo que trabajar con la imagen y ahí hay algo que tú seguramente nos va a enriquecer. Gracias. Bueno, sin duda se puede ver reflejado, debería, por supuesto, pero aquí insisto, ¿no? En la parte de diseñar retículas de comportamiento, retículas de acceso, por ejemplo, de acción y de interacción, ¿no? Tenemos como referencia la psicología de la arquitectura, por ejemplo, donde dice que dependiendo cómo están dispuestos todos los espacios, pues también la gente tiende a comportarse. Entonces, lo que se sugiere, sin duda, y lo que hacen muchas empresas creativas, es que disponen espacios para empezar dignos, ¿no? Espacios de trabajo dignos donde una persona tenga todo lo que necesita para realizar sus labores. Y en segundo término, por supuesto que sería genial tener espacios creativos y espacios, como decía antes, de confianza y donde se dé la libertad de crear bajo un esquema, pues donde se pueda aportar la experiencia personal a la empresa. Se supone que cuando nosotros contratamos a alguien es porque es especialista, ¿no? en su área. Entonces tenemos que dar la libertad para accionar. Creo que la ética tiene que ver con formas de accionar esos valores. Entonces, diseñar formatos también no solo de comunicación, sino de acciones, ¿no? ¿Cómo podemos diseñar formatos donde nos integremos como colaboradores, ¿no? Como colaboradores internos? ¿Cómo podemos relacionarnos sanamente con nuestros jefes? Creo que aquí esta parte de la acción social es importante. Justo con algunos clientes, ¿no? Vemos cuáles van a ser las acciones que vamos a activar para nuestros colaboradores internos. Por ejemplo, una persona que tiene una empresa de headhunters me decía que él trabaja con puras psicólogas industriales, ¿no? Y me decía, es que ellas realmente son muy buenas, me gusta mucho, son muy puntuales, hacen su trabajo muy bien, y le decía, bueno, entonces hagamos esta parte de acción social donde ellas se vean beneficiadas. ¿Tú cómo crees, tú que las conoces, ¿no? Que podemos beneficiarlas. Y me dijo, bueno, ellas cuidan mucho su alimentación, cuidan mucho su imagen, etcétera. Entonces se implementó un pequeño programa de mañanas saludables,
Entonces, con una pequeñísima inversión, ¿no? Se pudo hacer una barra de jugos donde las chicas estaban muy contentas, llegaban un poco más temprano y después él dijo, ¿sabes qué? Voy a reducir una hora el horario, ¿no? de trabajo, porque ellas realmente hacen muy bien su trabajo y creo que podemos organizarnos en menos tiempo mucho mejor también. Después de un mes hablé con él otra vez para ver cómo iban con el seguimiento de esto y me decía, bueno, es que las chicas ya no se quieren ir. O sea, llega su nueva hora de salida y ya no se quieren ir y yo les digo, bueno, chicas, sí, hicimos todo esto, ¿no? Para que ustedes tuvieran también más tiempo libre. Entonces, creo que con pequeñas acciones, ¿no? Evidentemente, digo, en empresas mucho más grandes sé que es muy complejo, pero en la pequeña y en la mediana empresa son esas acciones muy significativas, ¿no? Les digo, basadas en los valores de la empresa. Creo que un valor de las empresas que es algo que se tiene que retomar es la generosidad, ¿no? La generosidad y el cariño entre las personas sin duda es muy importante y la generosidad es fácil de llevar a cabo. Y si lo tenemos como uno de nuestros valores principales, las personas se sienten bien, ¿no? Y ya se sienten protegidas y sin duda esos valores permean en todo. Los valores de la familia, por ejemplo, son importantes, pero se tienen que reconceptualizar. Muchas de las familias de mis clientes y de mis colegas no son mamá, papá, hijos, etcétera. Muchos, su familia es su mascota, ¿sabes? Entonces, todos los servicios de salud deberían ir enfocados a que su familia es su roomie, ¿no? La persona que vive con él. O su familia, sin duda, es, digo, su mascota. O es solo su mamá. Entonces, creo que también nosotros reconceptualizar ciertos valores básicos son muy importantes. O sea, justo ahora es ineludible, ¿no? O sea, con toda esta diversidad que ahora está expuesta, ineludible. Gracias, Edith. Muchas gracias, Lisa. Sin duda, rescato la parte de generosidad y que no solo comunicar, sino también con acciones, ¿no? Que nos pusiste el ejemplo con la empresa. Muchísimas gracias, Lisa. Y ahora, Juan Pablo, por favor, ¿se refleja la ética en el éxito de la comunicación interna de las organizaciones? Y creo que tú puedes tener allí o nos puedes compartir un muy buen ejemplo en base a tu actividad. Adelante, por favor. Pues mira, yo creo que hasta antes de la pandemia había empresas exitosas con nula ética en su comunicación interna e incluso ética en su procedencia de negocio. Y eran muy exitosas, extremadamente exitosas. Pero la gente ha entendido que ya no se puede seguir engañando a las personas. Les voy a contar una pequeña anécdota de una empresa muy reconocida en América Latina. Es una empresa mexicana que está en varias partes de América Latina. Me invitaron a colaborar en esa empresa. Fui a la entrevista de empleo y tan pronto me subí en el elevador, había pegatinas, calcomanías, stickers en el ascensor, pero sin la cabeza, de personas con un saco, una corbata, y me impresionó ver eso, ¿no? Salgo y veo en los pasillos lo mismo, personas, pegatinas, calcomanías de personas sin cabeza. Tomo la revista de comunicación interna de la empresa mientras estoy sentado esperando para la entrevista y veo una campaña de comunicación interna de esta empresa. Y te hablo de hace 14 años, 14 años. Ya cambiaron al líder de esa organización, ahora está su hijo, y decía el mensaje, el que roba lo paga aquí. Y se ve que están las personas sin cabeza. ¿Qué mensaje tan poderoso y de falta de ética para decir que el que roba aquí le cortan la cabeza? Es verdad que no podemos permitir que roben a las personas o que las personas roben el negocio. Es verdad que no se debe de premiar el robo,
pero si tú desde tu forma de comunicarte a los empleados estás agrediendo, ¿qué es lo que vas a recibir? Pues más agresión. Y esta empresa, Edith, y todos los que están ahora en YouTube escuchando, era de las empresas más exitosas en el retail en México y en América Latina, y siguen haciéndolo. Y siguen pagando muy mal a sus empleados, salarios de miseria, y donde la rotación ahí debe ser anual entre un 40-50%. Les digo, no entré a esa empresa, no entré a trabajar a esa empresa por decisión. Un 40-50% de rotación, siguen vendiendo, siguen expandiéndose, están en América Latina, su líder es un líder acosador y siguen vendiendo, Edith. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Métete a una red social y encontrarás grupos de ex empleados que denuncian esas malas prácticas y que los ex empleados te están diciendo, no te metas a trabajar ahí, no te vuelvas a meter ahí, no lo hagas esto, porque te acusan de esto, te acusan de esto. Entonces, ahora revisando su balance, creo que este año empezaron a bajar muy poco en sus ventas, pero yo no sé qué es lo que pasa, Eddie, de nuestras sociedades. Te pegan y sigues comprando, te maltratan y sigues comprando en esas organizaciones, y los mensajes como el que les mencionaba, al parecer ya lo prohibieron ahí porque entró alguien de otra empresa y les hizo entender que si no respetas a las personas el día de hoy, la cosa no va a funcionar. Incluso, aunque tengas la medalla de CEMEFI, del distintivo de empresa socialmente responsable, aunque no lo seas, aunque tengas el distintivo de la revista de negocios más importante de tu país y no lo seas, la gente está metidísima en esto. La gente quiere comprar en comercio justo, en empresas que paguen bien a sus empleados, que los traten bien, porque son tan transparentes. Y en la última conversación de Lucas lo decía él claramente. En este momento tú puedes googlear algo y vas a encontrar como de mi empresa, de la de Pedro, de la de Paola, de la de Lisa o de tus clientes, Edith, sabemos lo que está ocurriendo y tú ya decides lo que quieres hacer. Entonces, creo que a partir de ahora hay que cambiar nuestra forma de comunicar, como lo dices tú, Edith, de adentro hacia afuera. Muchas gracias. Sin duda, Juan Pablo, todo comunica. Muchísimas gracias. Pues pasaremos a la siguiente pregunta. Y yo aquí quisiera comentarles, la transparencia genera confianza, genera cercanía y valor comunicacional. Hoy en día no podemos ser opacos o que parezca que estamos ocultando algo, porque ahuyentamos a nuestro público, y en este caso a nuestro público interno, ¿no? Entonces, es ahí donde me pregunto, la transparencia y la comunicación interna en este tiempo de pandemia, ¿cómo se vive en las organizaciones? Por favor, Paola, porque creo que nos tienes mucho que compartir. Adelante. Gracias, Edith. Primero, me encantó lo que comentó Lisa de volver a nuestros valores básicos como seres humanos, ¿no? La generosidad, el valor de la verdad, ¿no? Del cariño, del respeto, es básico en un tiempo como el que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Yo creo que ninguno de nosotros está 100% consciente de lo que nos ha tocado vivir, y probablemente lo estaremos en varios años, pero ha sido realmente una situación devastadora y en todo sentido, tanto en la parte de salud, económica, pero también de valores. Y por otro lado, rescato lo que comentaba Juan Pablo y me encantó, que hoy en día la experiencia de marca no está solamente relacionado con el valor del producto o el servicio, está relacionada con el valor real de la compañía que fabrica ese producto o ese servicio. Entonces, creo que la congruencia es una parte clave de todo este proceso. Y déjenme contarles y darles algunos datos, pero la continuidad de los negocios fue el primero de los retos a los que también se enfrentaron las empresas ante la pandemia del COVID-19. Las organizaciones, por ejemplo, en México y en el mundo, pues han vivido situaciones inéditas, ¿no? Que, como lo hemos dicho, que pusieron en riesgo su operación, la relación con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes. Entonces, pues en el camino de tratar de seguir adelante y de sobrevivir surgieron otros desafíos implícitos que pusieron a prueba valores de la compañía, ¿no? Sus códigos de ética, sus programas de cumplimiento. Y yo creo que fue la gran prueba de los sistemas de integridad
esta pandemia puso a prueba los sistemas de integridad, como bien lo mencionaba Juan Pablo, y en países como México, por darles también algunos datos, pues se llevó aproximadamente 12 millones de empleos en los primeros meses de la pandemia. Cerraron 1.010.000 pequeñas y medianas empresas aproximadamente. Entonces, pues finalmente buscar de manera ética el bienestar y el beneficio de todos, tanto en temas pues de negocio, como de salud, de productividad y de colaboración, sigue siendo un desafío en el 2021, ¿no? Y bueno, hubo organizaciones que reaccionaron, por decirlo así, desde la confianza, me parece, y abrieron a sus empleados distintas alternativas para mantenerlos dentro de las organizaciones, para conservar sus empleos, ¿no? Por supuesto, aquí la comunicación interna tuvo que ser un arte, ¿no? O sea, cómo construir esta narrativa para decirle a los colaboradores, empresas que tuvieron que cortar a la mitad salarios o muchas otras medidas, cómo mantener a los empleados cautivos y con un sentido de orgullo a la empresa donde pertenecían cuando tienes que dar estas noticias, ¿no? De que te van a recortar el salario. Entonces, bueno, hubo otros que desafortunadamente tuvieron que prescindir de muchos colaboradores. Y bueno, pues es una manera para mí durante la pandemia de refrendar el mantra de hago lo correcto porque es lo que toca y a través de ello quiero tener tu confianza, pero también en medio de la crisis se diferenciaron otras organizaciones que solo cuentan con instrumentos de cumplimiento de las que tienen una cultura real de integridad, ¿no? Entonces creo que esto ha sido lo interesante y lo que hemos podido diferenciar, ¿no? Y bueno, hay compañías que han superado la tentación de recurrir a modelos fáciles, ¿no? Como bajar gastos, pues sí, corriendo personal o con otro tipo de medidas y quitando áreas que son necesarias también, ¿no? Para mantener la ética y la integridad. Entonces, todas las empresas estuvimos y seguimos estando a prueba. Yo creo que los códigos de ética también han cambiado, ¿no? La pandemia tal vez adelantó cambios que estaban previstos que sucedieran en varios años más. Sin embargo, en tanto que las organizaciones tuvimos que responder digitalmente, ¿no? Con nuevas formas de trabajo como el home office, lo que también nos puso enfrente retos muy interesantes de cómo poder tener espacios de trabajo donde la ética y la integridad prevalezca cuando ya no hay un espacio de privacidad o de intimidad en una empresa, ¿no? Tenemos que convivir con muchos otros factores en nuestra casa. Entonces, yo creo, y para cerrar, que la pandemia nos ha ayudado para bien, o sea, a algunos nos ha ayudado, a otros no, pero a los seres humanos y a las organizaciones a replantearnos lo que realmente es importante y para mí lo más valioso que es la gente de las organizaciones, ¿no? Y un elemento fundamental fue y será seguir reforzando ese código de valores, asegurar que cada colaborador entienda el impacto de actuar de manera correcta en un entorno tan complejo para poder no solo pues no solo cumplir con el propósito de la empresa, cumplir con nuestro propósito como individuos, ¿no? En una época con una situación de salud y económica tan devastadora como lo ha sido esta pandemia. Muchas gracias, Paula. La parte de que la comunicación interna se convirtió en un arte en esta pandemia, ¿no? Y reforzar los códigos de valores son, creo que, 2 puntos ante los colaboradores, ¿no? Creo que es una forma también de vivir hoy la ética y la transparencia, ¿no? Dentro de las organizaciones. Muchas gracias, Paula. Y ahora vamos con Pedro. Pedro, ¿cómo se vive en las organizaciones la ética y la comunicación interna en estos tiempos de pandemia? Por favor, adelante. Muchas gracias, Edith. La transparencia y la comunicación interna en este tiempo de pandemia, primero fue difícil y retadora.
llena de paradigmas, y estos paradigmas debieron y fueron superados. Uno de esos paradigmas es la transparencia. Ahora, visualicemos esto desde el rol del comunicador, desde el DIRCOM. La transparencia nace en privilegiar el archivo histórico de la organización. Es decir, tenemos que preservar el archivo histórico de la organización. Punto número uno. Es decir, desde la creación de esto. Entonces, uno de los roles de importancia del comunicador interno se debe en el bien común de la organización. Y si privilegiamos el archivo histórico de la organización en un modo o en un ámbito de transparencia, estamos privilegiando los valores intangibles de la organización. Les pongo un ejemplo. En mi despacho en Ava Firm diseñamos un modelo de servicio específico posterior a la pandemia o durante la pandemia, pero para esta endemia, para proteger los activos intangibles en una visión holística, porque antes se creía que el activo intangible solo era la marca y que el comunicador interno no tenía ningún rol específico en esta protección del valor intangible. Entonces, tuvimos que aceptar o hacer aceptar a nuestros clientes que es holístico, que incluye la protección desde propiedad intelectual, el endomarketing, que es la mercadotecnia, es el cliente interno, y el rol del DIRCOM en la organización. Entonces, el modelo o paradigma de transparencia se reta cuando el individuo regresa en esta pandemia de la organización a su casa. Y en ese entorno de ciudadano, no de colaborador, en su hogar, se le pide que abra y que incluya los escenarios construidos para una organización, para un modelo confinado en algo que tenía control la organización, a construir escenarios dentro de su hogar. Entonces, ¿cómo le pides que sea transparente y que haga este cuidado del acervo histórico de la organización? Desde su propiedad, desde un ámbito privado. Inclusive hubo nuevas reformas a normas en materia laboral en México para poder incluir y poder hacer ver y entender a las organizaciones, a los líderes de las organizaciones, que ya estamos incidiendo en un ambiente privado con asuntos que no son privados, que son pertenecientes a otras entidades. Entonces, tratando de resumir, el rol del DIRCOM desde la transparencia es enfocado en el cuidado del archivo histórico de la organización y su preservación, pero también al acceso y a la difusión del mismo. Entonces, un tip, les propongo esto. Diseñen canales, diseñen planes, diseñen programas que sean omnicanal, que sean transmedia, colocando una historia central que distinga, que le ayude a los sujetos o a los colaboradores a distinguir los retos que tienen que superar y dótenlos de herramientas, ojo, para tomar decisiones. Si logramos que cada uno tenga o accione este poder de decisión, estamos creando un modelo de comunicación que sea pertinente para la organización y les tenemos que dar, además de estas herramientas para tomar decisiones, les podemos dar o les debemos dar el proceso de continuar con la consecuencia de una decisión, que es la responsabilidad. En la organización lo que necesitamos son colaboradores, personas, seres humanos que puedan tomar decisiones, que se hagan activos de la toma de decisión y por lo tanto la responsabilidad que esto conlleva. Entonces la respuesta, tratando de ser una respuesta corta, es en este tiempo de pandemia no solo cambió el modelo de cómo nos organizamos entre la sociedad y en las organizaciones, sino cambió el rol del comunicador, del DIRCOM, porque ahora incidimos en los espacios privados. Sería mi respuesta. Muchas gracias, Pedro. Qué interesante la pregunta que nos partes, porque es desde, o sea, cómo sirve a las organizaciones, pero desde la perspectiva del DIRCOM, o sea, sí el colaborador, pero ¿qué tengo yo que corregir como director de comunicación o como el CEO de la empresa para poder, como bien decías tú, activar esos intangibles dentro de la empresa, ¿no? Y que la vivan los colaboradores. Muchas aristas para este tema. Muy, muy rescatable los puntos que nos comparten. Y ahora, Lisa, por favor, ¿cómo sirve a las organizaciones la transparencia y la
comunicación interna. Creo que tu perspectiva también nos va a venir a enriquecer. Creo que de esto podemos hacer así un cuadernillo de anotaciones con toda la experiencia de ustedes. Adelante, Elisa, por favor. Sí, creo que esta situación de la pandemia sin duda ha venido a cambiar, ¿no? Cómo es nuestra interacción. Entonces, número uno que yo pienso y lo que a mí me tocó hacer fueron acuerdos de confianza entre colaboradores, entre cadena de suministros, proveedores, ¿no? De decir, esta es la situación, ¿no? Lo cual nos lleva, que es transparentar justamente lo que está pasando entre pequeñas, medianas empresas y empresas culturales, empresas artísticas. Pues obviamente fue muy difícil toda esta cuestión de la pandemia, pero mientras más pequeña la empresa, sin duda creo que fue un poquito más, más fácil hacer estos acuerdos, ¿no? A mí me tocó hablar con mis colaboradores y decirles, mira, mis clientes, ¿no? Que son empresas a lo mejor un poquito más grandes, están retrasando con los pagos. Digo, obviamente tengo todo el compromiso de llevar a cabo los tuyos y, y vamos a ir poco a poco, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer juntos y qué podemos ofrecer nosotros a nuestros colaboradores, además de un sueldo económico. Entonces, aquí fue donde pudimos abrir grupos, grupos de apoyo psicológico, ¿no? Porque también, y evidentemente, es una necesidad desde antes de la pandemia, ¿no? El apoyo psicológico, apoyo alimenticio, apoyo de un montón de disciplinas que nuestros colaboradores necesitan. Grupos de apoyo de aprendizaje, porque ahora evidentemente es muy claro que las personas ya no solo quieren trabajar en una organización o con una sola empresa, sino que ya tienen visiones mucho más extendidas. Por lo tanto, creo, desde mi punto de vista, y como lo he ido llevando, es que ofrezcamos, ¿no? Otro tipo de bienes a nuestros colaboradores. A mí me gusta mucho platicar y decir, bueno, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué más haces? ¿No? Sí, entrar un poquito más a veces en lo personal de cómo es tu familia, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito. Entonces, en estos programas de apoyo, por ejemplo, ahora con la contingencia, toda esa información que habíamos recabado antes, pues este fue el momento para poder llevar a cabo esas acciones pequeñas, pero que fueron muy significativas. Y bueno, diversificar actividades, ¿no? Sin duda, actividades internas para nuestros colaboradores. Este diseño es súper importante. Tener también bibliografía complementaria, ¿no? Para nuestros colaboradores, etcétera. Y una cosita más que me encantaría hablar es sobre esta tendencia, evidentemente a partir de la pandemia, de mostrar lo que antes se quería ocultar, ¿no? Es decir, como bien decía, este, como bien decía Pedro, eh, pues ahora nos metimos al espacio privado. Entonces, esta situación es muy interesante, ¿no? Cómo lo llevamos a cabo, pero también eso nos lleva a que los problemas de comunicación interna que no se resuelven terminan en un video viral, ¿no? Entonces, justo ahora, sí, con el ejemplo de muchos políticos y organizaciones que utilizan las vías directas de comunicación de redes sociales para dar salida, ¿no? A casos, y no solo a casos, sino a opiniones muy personales que tienen que ver con las empresas y que tienen que ver con nuestros propios colaboradores. Creo que ha sido aquí pues toda una cuestión, ¿no? Hay una oleada de
de contenido de redes sociales sobre los problemas que hay en las empresas. Entonces, si empezamos, ¿no? Otra vez con esta generosidad, con estos acuerdos de confianza, ¿no? Con esta libertad de decir qué es lo que está pasando, primero de forma interna, bueno, así definitivamente podemos evitar, ¿no? Que todas estas cuestiones se nos salgan de las manos. Entonces, también una de las grandes tendencias, sin duda, es el review, la tendencia del review. Ahora todo se califica, ¿no? Y todo se califica de forma pública. Entonces, la pandemia vino a exponenciar esto. Por lo tanto, creo que es algo a lo que también debemos ponerle una forma de resolverse. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Lisa. Sí, aquí creo que hay varios, los acuerdos de confianza y también la cercanía, la calidez, también no solamente también la calidez de la interacción. Pero quiero que continuemos la transparencia y la comunicación interna, porque tu experiencia desde tu es algo muy importante que compartirnos. Adelante, por favor. Bueno, ya no te escuché bien, Edith, pero creo que es mi turno, ¿verdad? Pues mira, hasta en eso soy Perdón, transparente. sí, ya ves que la tecnología no tiene palabra. Bien, bien. Pero fíjate, hasta en eso soy transparente. Ya ves que la tecnología no tiene palabra. Bien, bien, Pues bien. ya ves que la tecnología no tiene palabra, entonces. Bien, Juan bien. Pablo, yo solamente te comentaría que tu perspectiva va a ser importante dada tu actividad dentro de la organización donde colaboras. Adelante, por favor, porque aquí tú eres el experto. Pues mira, todos somos expertos y todos aprendemos de todos, y ese es el punto. Creo que la oportunidad de aprender en este momento de todas las industrias, lo que ocurre a nuestro alrededor, es lo que nos da esta transparencia de ser transparentes. Así como te lo digo yo, mira, no te escucho. En el pasado era hasta un tabú poder hacer una referencia a un moderador de que no lo escuchaba en el pasado, ¿eh? Pero ahora lo que hemos aprendido con estas conversaciones de Zoom, pues es de que se vale decirle a la persona, no te entiendo, se vale decir a la persona, oye, le tienes el micrófono en silencio, y debemos de hacer los cambios. Yo estoy en un país, y regreso a esto, porque a veces la retórica se pierde de lo que es la realidad. Y Lucas, veo que estás todavía aquí en el Zoom, él decía, hay que salir a la tierra. Bueno, yo ya soy un hombre viejo, casi me estoy para jubilar, pero he salido a las calles y he visto una realidad de muchísima tristeza nuevamente aquí en México. A mí me sigue llamando la atención cómo los salarios, aún después de pandemia, han bajado entre un 10 o un 15% en México. No sé los que estén allá en Lima, en Colombia, pero pareciera que es la misma realidad. Las grandes empresas han dejado de contratar, y es por eso que hay una nueva ola de emprendimiento para pequeñas empresas, empresarios que quieren resolver situaciones, freelancers, porque ya el gobierno está cansado de contratar gente que no hace nada. Que eso lamentablemente ocurre en muchas partes de Latinoamérica. Burócratas que no hacen nada o que solamente se dedican a trabajar para la próxima elección. Las empresas ya no están contratando, y si tenías una prestación hace 10 años te la quitan a la siguiente generación que estás contratando. Entonces, todo esto está significando que hay una precarización del empleo. El empleo en organizaciones privadas, transnacionales, gubernamentales, en todos lados el empleo ha visto que está perdiendo su valor, en donde tú puedes aportar lo que das como persona para la sociedad, porque ahora sigue siendo muy vigente ser el esclavo del mes.
ya no eres el empleado del mes que pones una fotografía en donde dices que eres el mejor, sigues siendo lamentablemente el esclavo del mes. Y el esclavo del mes lo sabe. Y el esclavo del mes va a querer tomar venganza. Y va a ser el primero, como decías Lisa, en tuitear algo, en grabar un videíto, en cobrarte una factura, en robarte secretos. Y por supuesto que todo esto nos debe tomar una reflexión en que debemos ser los primeros en cambiar. Les comparto, estamos en una reestructura en mi empresa, no hay nada dicho todavía, pero compañeros de recursos humanos han filtrado distintas cosas, han filtrado información en donde ya vienen conmigo y me dicen, oye Juan Pablo, ahora tú vas a estar en contabilidad, Juan Pablo, tú vas a estar ahora en finanzas. Es un decir, pero hasta a ese nivel hemos llegado en donde todo se filtra, todo se sabe. Busca en Twitter ahora, hay un banco muy grande en Latinoamérica en donde ocurrió un grave tema de ciberseguridad que estuvo acompañado de que alguien adentro de esa empresa abrió el switch para que alguien de afuera se metiera. Y por supuesto, yo observo esto, aprendo de esto que está ocurriendo, no quiero que me ocurra y por eso soy de los principales promotores a nivel interno de mejorar el salario, mejorar prestaciones, tratar a la gente como personas y ser referentes en este punto. Porque si nosotros desde comunicación o desde relaciones públicas no somos los primeros en hacer este cambio desde adentro, tarde o temprano Paola va a tener que arreglar un problema con el Clarín porque en Argentina se filtró algo. O Pedro va a tener que ser contratado por una empresa en Mérida, Yucatán, porque ocurrió algo. Y lo mismo con Lisa, con la gente que nos está viendo. Hasta ahí mi intervención, Edith. Muchas gracias, Juan Pablo. Sin duda, ¿qué papel importante juega la comunicación en una organización? Y como bien señalaba al inicio de 2021, creo que por aquí ya estoy nuevamente, y como bien al inicio de Concin 21, que escuchar es el eco de la comunidad. A veces tenemos que hacer un altar, que es lo que hay alrededor. Ya vamos en el no sé si por abreviar, la ética no es un intento racional de averiguar cómo vivir mejor, decía el filósofo y escritor Fernando. Y aquí son la ética, transparencia, tendencia en las organizaciones. Por favor, adelante, Paola. Gracias, sí, te cortaste un poquito, pero yo pienso... Sí. Ok. Sí, ¿quieres que te repita la pregunta o no, creo que la agarré, Edith. Gracias. No, totalmente de acuerdo también con lo que dice Juan Pablo y de verdad me llevo grandes reflexiones de mis amigos con quienes comparto en este panel, porque sin duda todo está relacionado también a la realidad en la que vivimos en América Latina nuevamente, ¿no? Yo espero, ojalá que esto no sea una tendencia, porque al final las empresas privadas tienen una relevancia sumamente importante en los países donde habitamos para el desarrollo sustentable, económico. Entonces, recuerdo de acuerdo a unas cifras que hace poco dio la encuesta COVID-19 Workforce Pulse de Pricewaterhouse, que decían que el 67% advierten que la pandemia fortaleció la participación de las empresas en materia social y ambiental, aspectos que son dimensiones de la ética, ¿no? Y del proceder de manera correcta también. Entonces, también decía esta encuesta que el 69% espera que las organizaciones enriquezcan eventualmente los esfuerzos de ética y responsabilidad social. No es una cifra despreciable. Y bueno, el objetivo de toda compañía, ojalá, debería ser la sostenibilidad de todo esto, sobre todo en los tiempos de
embates, ¿no? Y esto se puede lograr pues atendiendo diferentes dimensiones de la ética, ¿no? Y este factor también permitirá continuar el fortalecimiento de la marca empleadora, ¿no? Hablando ya como empresas. Entonces, el fortalecimiento de la marca empleadora también tiene todo que ver con el rol del director de comunicación y del liderazgo de la empresa, porque definitivamente el mundo cambió. La ética cotidiana, esto es lo que creo que deberían de tomar las empresas como estandarte para ganar confianza entre sus colaboradores, pero sobre todo para ser congruentes también con el país y la realidad en la que nos encontramos y reactivar los negocios apalancándonos 100% de nuestros valores y de nuestra gente, ¿no? Entonces, nada más para cerrar, yo espero que la ética y la transparencia no sean una tendencia, que hayan llegado no solo para quedarse, sino para poder crear una realidad distinta de la que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias, Paula. Lo bueno de esto es que de una manera somos muy honrados. Este ejercicio en 3 días es una carrerita contra el tiempo. Entonces, Pedro, por favor, vamos a cerrar con esta pregunta. Si son la ética y la transparencia una tendencia o llegaron para quedarse en las organizaciones. Con De ir gusto. simplificando nuestras respuestas y yo compartiendo, creo que ya de alguna manera varias conclusiones. Adelante, Pedro, por favor. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias a todos. La ética y la transparencia son una tendencia y llegaron para quedarse. Primero, para hacer un resumen, hablemos de que la ética forma el carácter del ser humano. Entonces, la educación y el carácter son parte fundamental de un comunicador. Y las organizaciones son creadas con argumentos construidos por los comunicadores, asumiendo que cada individuo de la organización es un comunicador, es un vocero positivo de la organización. Tal vez no esté instaurado como el vocero, pero son voceros positivos, o deberían de serlo. Entonces, esos argumentos construidos, unidos con las emociones del ser humano, generan este carácter. Si las argumentaciones no llegan a hablar de normas, reglas, tareas diarias y no se implementan, entonces las normas se olvidan. Todo lo que no se implementa se olvida. Entonces, si unimos para que esto no sea pasajero y llegue a quedarse permeando en la organización, podríamos decir que estructurando estos argumentos le podemos dar una fundamentación para que no se olvide la norma y no se rompa la convivencia de la organización en la sociedad. Entonces, la dimensión de la ética es que está solucionando en la organización una pregunta, que es el para qué vamos y para qué trabajamos en la organización. La aplicación de esto es fundamental para el ser humano. El desarrollo y el progreso tecnocientífico o mérito técnico con innovación y ciencia, y el progreso ético y social, que es el mérito social, su fundamentación está en el para qué estás haciéndolo. Me gustaría agregar un punto más para hacer que no se olvide dentro de la organización esto. Es que la organización está formada por sujetos diferentes y es necesario la tolerancia y el respeto en la organización. Si no tenemos tolerancia y respeto en la organización de lo que debe ser tolerado, entonces nos vamos a un modelo de esquematismo donde hay buenos y malos. Y en México y en América Latina estamos viviendo esto. Al final me gustaría decir que la organización y el aprendizaje dentro de ella está basado en la argumentación y es rol nuestro de un DIRCOM la construcción técnica y la implementación de esto. Entonces me gustaría decir que la ética y la transparencia llegaron para quedarse y son parte necesaria y pertinente de las organizaciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Edith. Gracias, Pedro. Por favor, Lisa, adelante. Gracias. Sin duda es una cuestión pues que llegó para quedarse. Yo veo, ¿no? Desde mi actividad que tiene que ver con la creación de nuevas marcas y nuevas empresas, como ya les había comentado antes, y lo veo con mucho orgullo y entusiasmo que las nuevas empresas
sí están tratando de basar sus actividades en una cuestión de transparencia. Creo que los empresarios más jóvenes, ¿no? Los emprendedores más jóvenes y los profesionistas que son un poco más jóvenes, lo tienen en el chip sí o sí. O sea, muchas personas ya no ven cualquier tipo de actividad fuera de estas regulaciones, ¿no? Fuera de esto del 2030 de la ONU y de todas las cuestiones que socialmente son visibles, porque como les decía, ¿no? La cuestión de las redes sociales y de las tendencias globales, sociales, pues son importantes. Entonces, sin duda, creo que es bien importante para mí ver cuáles son las necesidades, ¿no? de nuestros colaboradores, pero también cuáles son sus deseos, porque todos tenemos necesidades, pero también tenemos deseos y yo creo que tenemos que atender ambos, porque si no, pues llegamos a la capa más superficial. Entonces, justamente como decía Pedro, no, una cuestión muy importante es por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que más se buscan en Instagram es inspiración. Y las cuentas que más se siguen tienen que ver cuando estas personas nos cuentan qué es lo que hace que se levanten todos los días a seguir haciendo lo que más aman. Entonces, si nuestra organización, ¿no? De forma interna, perdón, también se vuelve un mecanismo de inspiración, creo que allí estamos ganando un montón, ¿no? Y definitivamente tengo la idea y la certeza de cómo lo hemos ido implementando en las consultorías, que hacer la vida mejor para el mundo empieza con hacer la vida mejor para el que está justo a nuestro lado. ¿Sabes? Sé que a veces es muy difícil, sobre todo en organizaciones muy grandes, ¿no? Llevar a cabo, les decía, estas retículas pues, visuales y retículas de comportamiento, que todo tiene que ver con el diseño. Es difícil, pero lo que sí podemos hacer es aplicarla con el que está justo a nuestro lado y así poco a poco se va expandiendo, ¿no? Hay todos estos valores, todas estas formas eh, de llevar a cabo nuestros valores. Sí, eso es. Muchísimas gracias, Lisa. Y bueno, vamos a cerrar con Juan Pablo. Quisiéramos tener más tiempo, pero Juan Pablo, adelante, por favor. Ahí está ya. Muchas gracias por la oportunidad. En este tono de transparencia, Paola, mis papás fueron vacunados con la vacuna Pfizer. Te agradezco a ti por todo lo que ha hecho tu empresa, porque mis papás ya pueden estar más tranquilos, aunque tenían dudas. Pero muchas gracias a ti por tu empresa Pfizer por proveer esta vacuna. Pedro, también yo te agradezco a ti en este afán de transparencia, de ética, por todas las conversaciones que hemos tenido previamente para ayudarme en algunos temas integrales. Y creo que en este sentido también, Edith, reconocer aquí públicamente tu profesionalismo al preparar esta sesión, al entablar relación entre nosotros, porque tu coordinación pues nos permitió expresarnos libremente. Yo espero que a los que están viendo en este momento este debate o panel en YouTube en 2 años o en 10 años, pues les dé un gran valor a su aporte, y también la visión de Lisa como consultora y experta en diseño, en donde creamos este acuerdo en donde las pequeñas empresas pues son las que mueven el mundo. En México el 90% son empresas pequeñas que necesitan expertos, y yo sé que, Lisa, tú inspiras a muchos de ellos con este tema de ética, transparencia, y con esto estaría cerrando. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias a todos ustedes. No me resta más que darle las gracias y cederle el uso de la voz a Silvia, quien inicialmente me la cedió a mí, y agradecerles
haber trabajado con Paola, con Lisa, con Pedro, con Juan Pablo, un honor para mí. Gracias. Bueno, indiscutiblemente esa era la cereza del pastel, como claramente lo dijo uno de nuestros seguidores a través de nuestro canal YouTube. Era el tema que tocaba, que claramente teníamos que incorporar para poder hacer este cierre con broche de oro en nuestro CONCIN 2021, el Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, gracias a todos los panelistas que integraron estas visiones tan pertinentes desde diversos países de Iberoamérica en torno a la mirada de la ética, la transparencia y la gestión de la comunicación interna en estos desafíos. Yo complementaría algo que ha resonado en mí desde que los escuché. Hace algunos meses atrás vi un video testimonial de un colaborador, de un empleado de una empresa muy conocida a nivel global que se llama Sapos, una empresa con una cultura organizacional que trasciende fronteras. Y ese colaborador decía, tenía una disyuntiva ética de corte familiar y de corte social. Y hacía la siguiente reflexión. No, es que yo trabajo en Sapos. Y el trabajar en Sapos hace que me vincule con los valores de esta organización, como es el respeto y como es la posibilidad de dialogar. Yo trabajo en Sapos y yo tengo que llevar ese valor a mi familia también. Entonces, ¿cómo podemos lograr que inclusive desde estos ámbitos corporativos podamos inspirar y movilizar los valores, los principios y la mirada ética que trasciende, es decir, de adentro hacia afuera, que trasciende también a nuestros ámbitos personales, familiares y sociales? Así que muy pertinente y muy importante lo que han podido compartir con nosotros.